Mi suegra está obsesionada con mi hija, por eso me denuncia a servicios de protección infantil. Pero me he cansado de ella y hago que la internen. Yo, de 39 años, estoy enfrentando un tipo raro de problema con mi suegra. Sé que ustedes habrán leído problemas extremos con las suegras, pero aquí está el mío. Mi esposo, de 39 años, es hijo adoptivo de mis suegros. Debido a algunas condiciones médicas, mi suegra no pudo concebir, así que después de intentarlo por más de una década adoptaron a mi esposo. Sin embargo, mi suegra no estaba satisfecha con un solo hijo, más bien con un solo niño. Quería una niña, pero no tuvieron suerte en adoptar una. No sé todos los detalles, pero mi esposo dijo que hubo muchas razones como situaciones financieras y leyes sobre la adopción de una niña como segundo hijo. Lo principal es que no pudo criar a una niña, y ahora está tratando de sabotear mi relación con mi hija. Estoy casada con mi esposo desde hace 7 años. Tenemos un hijo de 4 años, y recientemente, di a luz a una hija. Ella tiene 4 meses. Desde que nació, mi suegra ha estado colmándola de amor excesivo. Antes de mi hijo, tenía una relación decente con mis suegros, ni muy cercana ni muy distante. Nos veíamos de vez en cuando. Después de que nació mi hijo, las reuniones aumentaron. Adoraban a mi hijo. Cenábamos juntos 1 o 2 veces al mes. Con gusto cuidaban a mi hijo, y a él también le encantaba pasar tiempo con sus abuelos. Todo era normal hasta que se enteró de que mi segundo hijo iba a ser una niña. Ella estaba llorando de felicidad, abrazándome y besándome la frente. Me sentí amada. Entiendo que algunas personas tienen preferencia por un cierto género, especialmente por las niñas. Ella me cuidó durante los últimos días de mi embarazo. Me traía flores, jugos, chocolates y todo lo que antojaba. Realmente me consentía. Honestamente, no me parecía raro porque ella no era muy inusual en su carácter. En general, ha sido amable y generosa. Su obsesión comenzó a mostrarse cuando exigió estar en la sala de parto conmigo. Quería ser la primera persona en ver al bebé. Mi esposo negó su solicitud y dijo que ese derecho le correspondía a él. Ella se sintió desanimada, por eso intentó involucrar a mi suegro en esto. Mi suegro adora a su esposa. Quiero decir, es algo bueno. Son novios de la escuela y su matrimonio ha durado más de 5 décadas. Dicen que su amor se intensificó debido al trauma de infertilidad que enfrentaron juntos. Dicen que mi suegra estaba desconsolada cuando supo que no podía ser madre biológica. Incluso cayó en depresión. Mi suegro asumió el rol de buen esposo e hizo todo lo posible por mantener a su esposa feliz. Desde entonces, no ha habido vuelta atrás para él. Todavía la ama como un adolescente. Ese tipo es un guardián. Así que, para mi suegro, cualquier cosa que su esposa demande debe cumplirse. Le pidió a mi esposo que dejara que ella me acompañara a la sala de parto, pero mi esposo no cedió. Afortunadamente, ella entendió sus límites y se echó atrás, o de lo contrario mi suegro habría hecho lo que fuera para cumplir sus demandas. Sin embargo, nos acompañó al hospital y se quedó allí hasta que me dieron de alta. Mi esposo le pidió que se fuera a casa porque habíamos dejado a nuestro hijo en su casa, pero ella dijo que mi suegro podría cuidarlo. No me molestó mucho su presencia porque fue de ayuda. Me ayudó a envolver al bebé la primera noche, porque yo estaba muy agotada y mi esposo también estaba cansado. Ya saben cómo se comportan los hombres después de salir de la sala de parto. Así que, hasta entonces, todo estaba bien. Regresamos a casa y ella vino con nosotros. Nos ayudó a acomodar a la bebé en la habitación. Luego preguntó si podía quedarse un poco más para ayudar. Le dije que sí. Eso significaba que podríamos tener a nuestro hijo de vuelta con nosotros. Lo habíamos enviado a casa de los abuelos porque manejar a ambos niños a la vez era demasiado. Así que tener su oferta de quedarse y ayudar fue un alivio. Terminó quedándose más de una semana. Ya saben cómo vuelan esos primeros días con un recién nacido, ¿verdad? Mi suegro vino a llevarla a casa. Ella tenía sus maletas listas, pero estaba llorando porque extrañaría al bebé. Me pareció normal sentirse así después de pasar una semana con un recién nacido. Le agradecí por todo el apoyo. Ella nos aseguró que podría venir en cualquier momento que la necesitáramos. Le dije que sí, pero nunca tuve la oportunidad de llamarla para pedir ayuda porque ella estaba aquí antes de la llamada. Venía 2 o 3 veces por semana, trayendo todo tipo de cosas para mi hija. Al principio estábamos agradecidos, pero luego comenzó a sentirse abrumador. Después de aproximadamente un mes, le sugerimos suavemente que nos estábamos acostumbrando a una rutina con el bebé y que quizás no necesitaríamos tanta ayuda. Le aseguramos que la contactaríamos si necesitábamos algo, pero ella siguió visitándonos regularmente. La parte frustrante es que sigue trayendo cosas innecesarias para el bebé. No soy fan de la ropa que elige. A menudo tienen frases cursis como, la niña de la abuela, o la princesa de la abuela. Bueno,
sé que a algunas personas les gusta ese estilo, simplemente, no es mi gusto. Tengo mis propias preferencias para vestir a mi hija, pero mi suegra ya ha abastecido todo. Se siente mal gastar dinero en ropa que ya tenemos, así que termino usando sus cosas, pero no me trae la misma alegría. No sé que también puedo expresar mis sentimientos. Tal vez soy una idiota, pero no me gusta su participación en la vida de mi hija. No he hablado de esto con mi esposo todavía, no sé si mis sentimientos son válidos. No quiero parecer una nuera mala e ingrata, especialmente considerando cuánto nos ha ayudado su madre. Lo publico aquí para obtener algo de perspectiva. Actualización 1. Gracias por validar mis sentimientos. Algunos de ustedes sugirieron que tuviera una conversación abierta con mi esposo sobre esto, así que lo hice. Le dije a mi esposo que no me gustaban las cosas que mi suegra traía para mi bebé. Él dijo que es un sentimiento muy genuino y que tal vez debería comunicarle esto directamente a mi suegra en lugar de involucrarlo a él. Podría lastimarla saber que estamos hablando de esto a sus espaldas. Tiene sentido. La próxima vez que mi suegra vino, trajo una tiara para mi hija. La senté y le expresé mis preocupaciones con delicadeza. Parecía molesta, pero no me disculpé porque sentí que era importante establecer límites. La dejé asimilarlo. No visitó durante toda una semana después de ese incidente. Fue el periodo más largo que había estado lejos desde que llegó el bebé. Mi esposo preguntó si había sido grosera con ella, y admití que, aunque no había sido grosera, sí había sido firme en mis palabras. Pensé que estaba enferma, así que la llamé para ver cómo estaba. Ella dijo que estaba indispuesta y por eso se mantenía alejada del bebé para evitar pasarle algún virus. Vino 2 o 3 días después y jugó con mi hija como siempre. Pensé que el problema se había resuelto. Pero no, sacó otra cosa de la manga. No sé si sus acciones fueron deliberadas o si realmente no se daba cuenta de cómo se estaba comportando. Después de ese día, continuó visitándonos cada 2 días, y a veces, a diario, para pasar tiempo con mi hija. Cabe señalar que vive a 1 hora de distancia y maneja de ida y vuelta todos los días. Observé que ahora pasaba más tiempo en la habitación de mi hija. No me habla como antes, solo saludos normales. Antes, teníamos una relación bastante buena, ahora se ha vuelto fría conmigo. Mi preocupación no es su frialdad, sino su comportamiento hacia mi hija. Pasa al menos 4 o 5 horas en mi casa. Siempre que mi hija llora, corre a recogerla incluso cuando yo estoy junto a la cuna tratando de calmarla sin levantarla. Interviene y la envuelve para dormir. Le digo que no interrumpa la rutina de sueño de mi hija. Ella tiene ahora 5 meses, y estoy trabajando arduamente para establecer una rutina para ella. Pero si esta mujer sigue poniéndola a dormir de repente, mi hija nunca seguirá la rutina. En su defensa, dice, por Dios, Marta, no es una prisionera que necesita seguir un régimen. Hace unas semanas, estaba en la cocina cuando escuché a mi bebé llorar. Me lavé las manos y fui a recogerla. Mi suegra estaba durmiendo, pero de alguna manera escuchó el llanto. Corrió hacia la habitación del bebé, casi empujándome a un lado con su codo en las escaleras para llegar primero al bebé. Recogió al bebé y la calmó mientras yo estaba allí asombrada por sus acciones. Sentí que era una especie de competencia sobre quién recogía al bebé primero. Cuando nació mi hijo, implementé la técnica de autocalmado cuando tenía 3 meses, permitiéndole calmarse por sí mismo bajo mi supervisión. No me apresuraba a recogerlo al primer llanto. Funcionó, y resultó ser un bebé feliz que no exigía ser sostenido. Sin embargo, no he podido aplicar el mismo método con mi hija. En los días en que mi suegra no está, lo practico, pero tan pronto como ella regresa, se apresura a sostener al bebé, y todos mis esfuerzos se van por la borda. Le conté esto a mi amiga, y ella dijo que tengo suerte de que mi suegra sea tan útil. La verdad es que aprecio su ayuda, pero está exagerando. Ahora no puedo decir esto a nadie sin ser juzgada, pero la verdad es que odio cuando recoge a mi bebé frente a mí y la acuna para dormir. Odio cuando dice, no te preocupes, abuela está aquí para ti. La abuela siempre te va a amar. Eres la niña de la abuela, eres mi niña dorada. Incluso si dejo de lado mis sentimientos y trato de entenderla, no puedo. Es la abuela y no la madre. Además de eso, está creando un ambiente muy poco saludable para mis hijos. Aunque mi hijo tiene 4 años y medio ahora, sigue siendo un niño. Es tan pequeño, pero entiende que la abuela ama más a su hermana que a él. Tengo miedo de que este tipo de parcialidad prevalezca y cree odio entre los hermanos. Le aseguro que los amamos a ambos por igual, pero él tiene puntos válidos para contrarrestar. Dice que la abuela no trae nada para él. Durante todo el tiempo que está aquí, juega con el bebé y ni siquiera le habla. El otro día le pidió a su abuela que lo llevara a dar un paseo, pero ella se negó, dijo que el bebé la necesitaba. Cuando mi hijo dijo que el bebé estaba dormido, ella le contestó bruscamente, ¿y si el bebé se despierta y llora al no ver a su abuela?
Le dije que yo estaba allí para el bebé si se despertaba. Ella puso los ojos en blanco y se fue a dormir junto a la cuna del bebé. Su obsesión con mi hija está aumentando, y tengo miedo de que se convierta en un problema de salud mental para ella. Odio pensar esto, pero mi intuición dice que ve a mi hija como una forma de satisfacer sus deseos maternales que tuvo para su propio hijo. No considero esto una señal saludable. Quiero decir, ella es la abuela y no la madre, necesitamos tener roles bien definidos para ella. Actualización 2. Perdón por no actualizar antes. ¿Qué puedo decir? Las cosas han tomado un giro extraño. Como mencioné antes, mi suegra estaba obsesionada con mi hija y temía que no fuera normal. Y sí, tenía razón. Hasta los 6 meses, estuve amamantando a mi bebé, así que no había nada que ella pudiera hacer. Apuesto a que si tuviera esa capacidad, habría optado por alimentarla. De todos modos, a medida que mi bebé pasó su hito, comencé a introducirle alimentos semisólidos lentamente, y Dios mío, mi suegra saltó para alimentarla con sus propias manos. Trajo una variedad de alimentos para bebés para ella. Le dije que estaba introduciendo uno a la vez para saber a qué alimentos era alérgica. Una vez, mi bebé estaba llorando profusamente. Su comida estaba lista, pero antes de que pudiera alimentarla, mi hijo se lastimó y sus rodillas estaban sangrando. Estaba limpiándolo cuando mi suegra vino y ofreció una mano para alimentar al bebé. Ya sabes, tu cerebro deja de funcionar cuando ambos hijos están llorando al mismo tiempo, así que sin pensar en las consecuencias, acepté su ayuda para alimentar al bebé. Me sorprendió cómo se comportaba. Más que sorprendida, estaba asustada. Estaba tarareándole sobre cómo había esperado tantos años para experimentar este momento y cómo se sentía tan mágico para ella. Créeme, me dio escalofríos. Esa noche, cuando llegó mi esposo, le dije que su madre necesitaba ser examinada porque no la veía mentalmente apta. Podría ser perjudicial alrededor de los niños. Desestimó mi preocupación, diciendo que solo estaba siendo una abuela amorosa. Me odié a mí misma por no haberla grabado en el acto. 2 días después, le dio frijoles a mi bebé sin mi permiso. Mi bebé es alérgica a los frijoles, desarrolla sarpullido en su cuerpo. Esa fue la última gota. Le dije que necesitaba mantenerse dentro de sus límites, no alimentar a mi hija, ni tratar de eclipsarme, y ser una abuela y no su madre. Le dije estrictamente que no debía hacer, dar o traer nada a mi bebé sin mi permiso. También agregué, aprecio toda tu ayuda, pero ahora puedes relajarte, puedo manejar a mis hijos. Te avisaré si necesito una mano, pero hasta entonces, deberías darnos espacio. Mi esposo intentó intervenir, pero le di la mirada de ni se te ocurra y se mantuvo fuera de la conversación. Ella tenía los ojos llorosos. No dijo una palabra y se fue como una desamparada. 3 o 4 días después, mi suegro llamó a mi esposo y le preguntó qué había pasado entre nosotros, que mi suegra estaba llorando para dormir, no estaba comiendo bien. Mi esposo le contó todo. Estaba triste por las erupciones de mi bebé, pero estaba más decepcionado de que había hecho sentir mal a su querida esposa. Dijo, ¿cuál es el problema si su abuela quiere amar a su bebé? Le dije, el problema es que la abuela está tratando de ser una madre, y no es su madre. No sabía que el teléfono estaba en altavoz. Ella comenzó a gritar desde el otro extremo, preguntando cómo podía decir que no debería tratar de actuar como una madre. Mi esposo y yo estábamos confundidos porque yo soy su madre. Nunca había visto esa faceta de mi suegra, me gritó que yo era una mala madre, descuidaba a mi hija, la dejaba llorar y no la calmaba. La mantenía hambrienta y atendía a mi hijo. Amenazó con llevarse a mi hija. En ese momento, mi suegro colgó la llamada. Más tarde esa noche, nos llamó y se disculpó. Admitió que, de hecho, mi suegra se había obsesionado con el bebé porque nunca había actuado de esta manera. Mi suegro nos dijo que mi suegra lloraba y confesaba que estaba celosa de mí, porque yo tenía una hija y ella no. La llevó a terapia para abordar sus emociones, y caray, tenía razón. El terapeuta dijo que estaba albergando instintos maternales hacia mi hija y se consideraba a sí misma como su madre. Le dije a mi esposo y a mi suegro que no me sentía cómoda dejando que mi suegra se acercara a mi hija, así que deberían mantenerla alejada. Mi suegro estuvo de acuerdo en mantener a mi suegra a distancia. Me siento mal por ella, pero realmente no hay nada que pueda hacer por ella. No puedo darle mi hija, esa mujer se ha vuelto peligrosa. Eso es todo lo que tengo por ahora. Actualización 3. Finalmente, hemos apartado a mi suegra de nuestra vida. Ella ha hecho mi vida miserable. Después de la última confrontación con ella, mi suegro la mantuvo alejada de nosotros. La llevó a terapia y de vacaciones para distraerla de este sentimiento. Actuó normal después de 4 meses de asesoramiento. El terapeuta dijo que se había recuperado de ese sentimiento y que entendía su rol como abuela. Recibí una llamada de mi suegro diciendo que mi suegra quería vernos y disculparse. Dije que sí,
pero que no se le permitiría acercarse a mis hijos hasta que estuviera satisfecha con su comportamiento, y que tendría que seguir algunas reglas básicas durante la reunión. Mi suegro estuvo de acuerdo. Programé la reunión para las 8 de la tarde, después de que mis hijos se durmieran a las 7. Vinieron y ella dijo que lo sentía por su comportamiento pasado y prometió respetar mis límites. Después de la cena, mi suegro y mi esposo estaban charlando sobre algo mientras yo lavaba los platos. De repente, me di cuenta de que no sabía dónde estaba mi suegra. Corrí hacia las habitaciones de mis hijos y la encontré subiendo las escaleras. Corrí y bloqueé su camino, preguntándole a dónde se dirigía. Ella dijo que quería darles un beso de buenas noches a sus nietos ahora que todo estaba resuelto. Le dije que no ahora, y que la próxima vez debía obtener mi permiso antes de dirigirse a las habitaciones de mis hijos. Ella asintió y bajó las escaleras, tratando de comportarse con normalidad, pero pude sentir que no le gustaba que le bloqueara el paso. Una semana después, vinieron oficiales de servicio de protección infantil llamando a mi puerta. Dijeron que mi vecino les había dicho que estaba maltratando a mis hijos, especialmente a mi hija. Pregunté si la denunciante era una mujer, pero dijeron que no podían revelarlo para proteger la identidad del denunciante. Llevaron a mi hijo aparte para preguntarle sobre nuestra crianza. Llamé a mi esposo y le pedí que viniera rápido a casa. Traté de mantenerme calmada porque sabía que no saldría nada de eso. No le dije a las autoridades que debía haber sido mi suegra. Dejé que mi esposo llegara y se encargara él mismo. Mis hijos fueron examinados por cualquier tipo de abuso físico, y le preguntaron a mi hijo, ya que era lo suficientemente grande para hablar. Todo estaba muy mal. Mi esposo llamó a mi suegro y le contó todo esto. Llegó con mi suegra. Tan pronto como llegó, me gritó: «Oh señor, ¿qué les hiciste a mis nietos? ¿Están bien? ¿Por qué están con los oficiales?» Mi suegro la calló y dijo que no eran policías, sino un equipo de servicio de protección infantil. Ella le preguntó a uno de los oficiales si se demostraba que yo había estado descuidando a los niños, si los abuelos obtenían la custodia. El oficial dijo que no, que el proceso para reclamar la custodia era diferente. Ella le pidió que explicara, y él puso los ojos en blanco y se alejó. Insistimos en que mi suegro revelara la obsesión de mi suegra con el bebé y que podría haber hecho una llamada falsa. Él se resistió porque podría llevar a que mi suegra fuera institucionalizada. Dijo que era algo del pasado y que mi suegra ya no albergaba esos sentimientos. Le dije a mi esposo que si ellos no lo revelaban, entonces lo haría yo porque ya estaba harta de esta mujer. Fui directamente al oficial y le dije que mi suegra había estado recibiendo terapia por su obsesión con mi hija. Quiere la custodia de mi hija y por eso me está incriminando falsamente. Mi suegra se abalanzó sobre mí y dijo que la estaba acusando falsamente sin ninguna evidencia. Le pedí a mi esposo que revisara el historial de su teléfono. Ella se resistió, pero mi esposo le arrebató el teléfono y vio que había llamado a los servicios un día antes. La duración de la llamada era de más de 10 minutos. Dios sabe qué detalles les había proporcionado. Mi esposo compartió los incidentes pasados y los archivos médicos con los oficiales. Después de una investigación exhaustiva, nos dieron el visto bueno. Estábamos exhaustos al final de la investigación. Aunque tratamos de mantener la calma, ¿quién puede mantenerse sereno cuando está al borde de perder a sus hijos? Incluso los malentendidos menores salen a la luz. El equipo de servicios de protección infantil se disculpó por causarnos inconvenientes. Sin embargo, esto fue una bendición disfrazada porque hemos apartado a mi suegra de la vida de nuestros hijos, y ella ha sido internada en un centro de atención mental. Mi suegro insistió en ver a los niños. Al principio, no estuve de acuerdo. Después de muchas solicitudes de él y de mi esposo, accedí a dejarlo ver a mis hijos una vez al mes, en mi casa y bajo mi supervisión. Bajo ninguna circunstancia se le permitiría a mi suegra ver a mis hijos, incluso si se recupera en el centro de atención mental. No confío en ella en absoluto. Actualización 4. Bueno, como han pasado 2 meses desde el último incidente, y han sucedido algunas cosas en este tiempo, decidí hacer una nueva actualización para ustedes. Durante todo este tiempo, mi suegra continuó internada, hasta hace una semana. Mientras tanto, mi suegro visitó a mis hijos, bajo el régimen que habíamos establecido, y todo estuvo bien. O al menos hasta que salió mi suegra del centro de atención mental. Cuando salió, los profesionales le dijeron que ya estaba mejor, aunque aún debía continuar viendo a un profesional una vez a la semana para tratar algunos problemas que todavía persistían. No era como si en un par de meses todo se iba a resolver mágicamente. El día que salió, mi suegro la fue a buscar. Ella preguntó por mis hijos y le preguntó si podía venir a verlos. Mi suegro dijo que no era lo más conveniente, y que debería esperar un tiempo para eso. Esto me lo contó mi suegro ayer, luego de que todo volviera a estallar. Y es que cuando mi suegro salió a hacer algunos recados hace 3 días, ella se escapó de casa y se apareció en mi puerta de nuevo. Lo primero que hice es hablarle a través de la puerta,
porque si tengo que ser sincera, me daba un poco de miedo esta mujer después de todo lo sucedido. Ella me habló amablemente, al menos al principio, diciendo que quería verlos y que yo podía estar presente. Que había pasado mucho tiempo, y solo quería estar para ellos como abuela y nada más. Pero le dije que no era lo apropiado y que debería marcharse. Luego comenzó a subir la voz, y a ponerse nerviosa. Así que llamé a mi esposo y le conté lo que estaba pasando. Él tuvo que salir del trabajo nuevamente, y también llamó a mi suegro. Mientras tanto, yo llamé al 911. Aquí es donde todo se volvió caótico. Porque para cuando mi suegro llegó, la policía también, y mi suegra aún continuaba en la puerta. Los oficiales le preguntaron a mi suegra qué sucedía, y ella decía que solo quería ver a mis hijos. Incluso en tal momento de nerviosismo para ella, llegó a decir que quería ver a su hija. Mi suegro quería calmar las cosas, pero yo abrí la puerta para hablar con los policías y decirles por qué los había llamado. En este momento mi suegra trató de pasar sobre mí, figurativamente, empujándome y haciéndome a un lado. Uno de los policías la sujetó del brazo y le dijo que esperara, pero ella estaba decidida a pasar. Así que lo apartó y me empujó a mí. Mis hijos estaban en el primer piso, por lo que ella comenzó a correr hacia arriba y el otro oficial la alcanzó y la sujetó por una de las piernas, lo que hizo que se cayera y se golpeara en los escalones. Ahí intervino mi suegro, quien se puso mal por lo que sucedía. Estaba viendo a su esposa golpeada y con algo de sangre por la caída. Fue aquí cuando llegó también mi esposo, que no entendía nada. Solo me preguntó qué pasaba y yo trataba de explicarle, pero mi suegra estaba como loca gritando, los policías sujetándola y mi suegro discutiendo con ellos, también nervioso por lo que pasaba. Por otro lado, todo este espectáculo había atraído la atención de algunos vecinos, que como son personas mayores no trabajan y están todo el día en sus casas. Así que estaban afuera de la puerta de casa, tratando de curiosear. Luego de un rato las cosas se calmaron y mi suegra fue llevada detenida, aunque luego fue internada nuevamente, pero en otro centro. Como dije, a los días mi suegro me llamó y me dio unas disculpas, además de contarme lo que mencioné antes. Por el momento va a seguir internada, y no sabemos por cuánto tiempo, ya que necesita ayuda realmente y esta vez las cosas se han puesto muy feas. Incluso ahora mi esposo tiene miedo de su madre, porque fue una situación de locos. Sé que sería interesante pedir una orden de alejamiento para ella, pero si no está muy cuerda, no creo que eso pueda hacer mucho. No es como si un papel legal la vaya a detener o algo así. Mi suegro me aseguró que la va a dejar internada hasta que haya cierta certeza de que mejore, porque él también está asustado por todo esto. Así que si alguien tiene algún consejo, será bienvenido. Por mi parte, no creo que haga más actualizaciones, a menos que vuelva a salir mi suegra y vuelva a hacer algo realmente estúpido, pero supongo que para saberlo vamos a tener que esperar varios meses.